A continuación, daré una breve explicación de las diferencias que hay entre diccionarios y las listas en lenguaje Python. Como vemos, estamos viendo un ejemplo de un programa, estamos viendo el código, pero este vendría siendo un ejemplo de listas. Para que me vayan entendiendo lo que viene siendo las listas, les daré una breve explicación de lo que son, antes de explicarles lo que viene haciendo este código. Podríamos decir que las listas son como una secuencia ordenada de elementos encerrados entre corchetes y separados por comas. Son un tipo de colección ordenada y se asemejan mucho o son equivalentes a otros lenguajes que se conocen como vectores. En Python, estas listas pueden contener enteros, pueden contener booleanos, cadenas de texto, flotantes o inclusive las mismas listas. Los elementos dentro de una lista siempre van a ir encerrados entre corchetes y separados por comas cada uno de ellos. En el siguiente código daré la breve explicación de cómo funciona. Primeramente, como ya sabemos, hay que declarar las variables que vamos a utilizar y poner de qué tipo son, si son enteros, si son flotantes, etc. En este caso, tenemos uno que es flotante y las tres que vienen siendo enteros. Algo que hay que agregar es que, como ya sabemos, en todos los lenguajes de programación hay que declarar las funciones. Y en este caso, en código Python, se declara con def. Aquí estamos declarando lo que es la función factorial para que pueda realizarnos lo que es para que pueda realizar la ejecución de lo que viene siendo la operación matemática. Por ejemplo, la función para calcular el factorial puede ser definida de la siguiente forma. En este ejemplo, el resultado que entrega una llamada a la función es el valor que tiene la variable resultado, que es el 1, al llegar a la última línea de la función. Después, con el for, recorrerá los valores y procederá a hacer su operación matemática, para después retornarnos el resultado. En el siguiente bloque, que viene siendo este, si el exponente, aquí estamos comparando, si el exponente es igual a 0, el resultado que siempre nos va a regresar va a ser 1. De lo contrario, en dado caso que no se cumpla esto, se ejecutará el siguiente código, que como ya sabemos, el bucle while ejecutará un fragmento de código mientras se cumpla una condición, o más bien mientras se cumpla esta condición. Después, en este caso procederemos a crear, aquí vienen las listas. En este caso estamos creando 3 listas, pero están vacías, que posteriormente se irán rellenando con las operaciones matemáticas que realice este bucle. En el próximo bloque, que viene siendo este, el for recorrerá la lista con todos sus valores, para después proceder a imprimir dichos elementos de ambas listas. Como ven, aquí estamos viendo la que es lista esta y la lista número 2. Entonces nos va a proceder a imprimir los elementos en las listas. Bueno, aquí lo que nos muestra esta línea es que primero hará una copia de esta, va a ser una copia a esta, ¿verdad? Después el punto sort, en este caso lo que hace es ordenar los elementos encontrados en lista 2. Aquí lo que estamos haciendo es dándole valor a la variable, aquí a la variable prop. Aquí estamos diciendo que prop va a ser igual a los elementos que hay en lista 2, a los elementos estos que hay en lista 2. Después, con este for, se procederá a recorrer la lista con todos sus valores, para después comprobar
y darle un valor a la variable mayor. Después se procederá a imprimir ambos valores, en este caso. Bueno, ya después de haberles dado una breve explicación de lo que hace este programa, procederé a ejecutarlo e ingresarle los valores reales. Bueno, antes de correr el video, lo que yo quiero hacer es poner un ejemplo para así poderlo ejecutar. Mi ejemplo vendría siendo, les voy a decir como un problemita. A ver, un vendedor ambulante sabe que la probabilidad de cerrar una venta es del 0.15 en cada entrevista. Si en un día visita a 8 clientes, la pregunta sería, ¿qué probabilidad hay de que logre 3 ventas? Bueno, para sacar la probabilidad voy a correr primero nos va a quedar esto. Bueno, en este caso nos pide el valor de P. P vendría siendo la probabilidad del éxito, que en este caso sería, habíamos dicho que era el del 0.15%. El valor de N. N es el número de veces que se repite, o sea, que viene siendo el número de visitas que va a realizar la persona para su venta. Números de caso. Bueno, como la pregunta fue que qué probabilidad hay de que logre 3 ventas, bueno, le vamos a poner que es del 0 y el segundo va a ser hasta el 3 ventas. Enter. Bueno, como estamos viendo, la probabilidad que nos arrojó aquí, que tenemos un 0.0839% de que se realice nuestra venta. Si fuera 2 ventas, tenemos el 0.237%. Si fuera una venta, tenemos el 0.384 y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasaría en el caso? Ahora yo quiero saber la probabilidad que tenemos, qué probabilidad hay de que no logre ninguna venta. Bueno, vamos a volver a correr nuestro programa. Ahora vamos a poner qué probabilidad tenemos para que no se logre ninguna venta. Bueno, como ya dijimos, la probabilidad que es del 0.15. Es de 8 visitas. Y ahora vamos a ponerle de hasta 5 visitas. Bueno, la probabilidad que tenemos en 5 visitas sería del 0.002%. De 4 visitas sería el 0.0184%. Bueno, este es un ejemplo de lo que hace nuestro programa que ya les expliqué, que posteriormente les voy a ir mostrando los demás. Bueno, ahora en nuestro siguiente código viene siendo, ahora se trata de diccionarios y como en el pasado, antes de darles la breve explicación de lo que es este código, les voy a explicar lo que son los diccionarios. Bueno, primeramente, un diccionario viene siendo una estructura de datos que almacena una serie de valores, utilizando otros como referencia para su acceso y almacenamiento. Cada elemento de un diccionario es un par clave valor, donde el primero debe ser único y será usado solamente para acceder al valor que contiene. Como ya todos sabemos y como lo expliqué antes en el código anterior, primeramente en este programa vamos a ver lo que se hace al inicio. Primeramente tenemos que declarar las variables que vamos a utilizar y de qué tipo son, y pues en código Python así es como se declara. Posteriormente, en el siguiente fragmento veremos que tenemos que declarar las funciones. ¿Cómo las declaramos? Con def, para después proceder a dar valores y condiciones, que en este caso que vemos en factorial, el resultado que entrega
una llamada a la función es el valor que contiene la variable resultado al llegar a la última línea de la función. Después se realiza lo mismo, declaramos la función potencia con d. Posteriormente, si el exponente es 0, el resultado siempre nos va a dar 1. De lo contrario, se ejecutará este código, que como ya todos sabemos, viene siendo el bucle while, que ejecutará el fragmento del código mientras se cumpla esta condición. En la próxima línea tenemos dos diccionarios o dos claves vacías, como las estamos viendo aquí, que posteriormente se irán rellenando con las operaciones matemáticas que realiza este bucle. Aquí el código está insertando directamente los valores que arroje el paréntesis, y en esta otra también hace la misma función. Para después se procede a utilizar este for en lo que recorrerá los elementos que hay dentro de Dix1, que viene siendo esta nuestra clave, para después proceder a imprimir el contenido de ambos elementos. Están nuestras dos claves con sus elementos. En el siguiente bloque se sigue recorriendo y comparando el contenido de ambos diccionarios para proceder a darles valor a estas variables, que van a ser igual al contenido que tiene Dix1 como Dix2 en este caso. Después se procede a imprimir ambos elementos, distintas claves. En esta línea, si los valores que tiene la clave Dix2, los que están dentro de entre estos corchetes, son mayor o igual a 4, entonces va a imprimir esto. De lo contrario, procederá a imprimir lo que sigue. Ahora les procederé a mostrar también lo que viene siendo este programa ya corriendo. Viene siendo lo mismo que el anterior al momento de correrlo, son los mismos datos. El detalle aquí es sacar qué probabilidad tiene en la venta y cuál probabilidad tiene que tampoco realice ninguna venta. Voy a proceder a correrlo para así mostrarlo, para que se vea cómo es al correrlo, porque en la siguiente explicación, los otros programas, se trata de lo mismo pero gráficamente. Entonces vamos a proceder a correr el programa. Ya que nos aparece, vamos a hacer exactamente lo mismo que en el anterior, para que vean que funciona al momento de explicarlo. Por ejemplo, como ya les había dicho, P viene siendo la probabilidad que hay, qué porcentaje de probabilidad tiene de que realice la venta. N, el número de veces que la va a realizar. ¿Quieren saber qué probabilidad hay en 3 ventas? Bueno, vamos a ponerle desde 0 hasta 3. Bueno, aquí tenemos que nuestras probabilidades también nos salieron. Tenemos, cuando hay 3, tenemos 0.83% de probabilidad de que realice la venta. Si tuviéramos 2, si quisiera 2, bueno, la probabilidad sería de 0.237 y así sucesivamente. Como estamos viendo, tanto listas como diccionarios es exactamente lo mismo, nada más que se programa diferente. Como vimos al momento de correr el programa, nos dio exactamente los mismos valores y es lo mismo, nada más que en uno estamos tratando listas y en el otro estamos tratando diccionarios. En el siguiente código que les voy a mostrar ahorita a continuación, este código que les estoy mostrando se trata de lo mismo, de distribución binomial, pero ahora va a ser listas pero con gráficos. Bueno, este código es casi lo mismo que los anteriores, así que lo explicaré más a grandes rasgos y ya di la breve explicación de lo que como ya sabemos, hay primeramente que hay que declarar las funciones con el def, como lo estamos viendo aquí. Posteriormente se le da el valor a la variable
para seguir con una comparación y devolver un valor. Seguimos con el else, para en dado caso que no se cumpla esto, va a continuar con el for para recorrer los valores y realizar las operaciones matemáticas correspondientes. En este pues se procede a hacer lo mismo, a declarar la función. Si el exponente va a ser 0, el resultado siempre va a ser 1. Si es 0, siempre va a ser 1, siempre nos va a retornar 1. De lo contrario, pues procederá a ejecutar el siguiente bucle, que como ya lo vimos, ejecuta un fragmento del código mientras se cumple una determinada condición. Ahora bien, procedemos a declarar la siguiente función, que es distribución, para luego crear las 3 listas que ya habíamos comentado, vacías obviamente, para darle valor a la variable L, así como declarar las otras variables que son estas y de qué tipo son. Sabemos que el bucle while va a ejecutar nuestro código mientras se cumplan las condiciones. Después recorrerá con los for los elementos de las listas, aquí como lo estamos viendo, y pues ya proceder con las comparaciones, para después ordenar los datos con el punto short, que ya habíamos dicho que este nos servía para ordenar los datos que están contenidos dentro de las listas, así como darles valor a las variables mayor y minor. Esas son nuestras variables y este es su valor. Después procedemos con las etiquetas, ya que hablamos que este es de listas, pero ya es gráficamente. Bueno, ¿qué nos referimos con todo esto? var1 es igual a string var. Bueno, esto se utiliza para crear la estructura básica de la etiqueta, que después tendremos que llenar este paréntesis. Primero tendremos que indicar a dónde pertenece este label, indicando el indicador de la ventana, que viene siendo este, en nuestro caso el root. Separado por una coma, escribiremos el siguiente texto, que va a ser igual a var1, donde seguido de este signo igual, incluiremos el texto que deseamos que incluya la etiqueta, que sería este, y bueno, la altura en que se ubicará dicha etiqueta. Después, label1.grid, que viene siendo esto. Como se puede observar, a esta forma debemos indicarle con 2 parámetros que sirven para especificar la posición de nuestra etiqueta. El primer parámetro, que es row, se traduce como fila al español, y el segundo es column o columna en español. Con ellos podemos indicar en qué columna y fila deberá colocarse esta etiqueta, y así va a ser sucesivamente con todas nuestras etiquetas que tenemos aquí. Como expliqué esto, va a ser todo. Se procede ahora con nuestros textbox. Bueno, primeramente, las cajas de texto suelen ser la forma de entrada de datos pues más básicas cuando se trabaja con interfaces gráficas. Con Kinter usamos la función entry, aunque con una diferencia en cuanto a los parámetros que usa la función. Los parámetros son entry, en este caso sería root y todo lo que están viendo aquí. La variable root es la variable de instancia recibida al llamar a la función tk, y el valor que lleva es una variable que es de instancia de string var, como ya lo hemos visto más arriba, la cual tendrá el valor escrito en la caja de texto. En la siguiente línea vemos que el primer parámetro row y el segundo el column, pues estamos indicando dónde debe colocarse el textbox, y así con todos los demás. Luego siguen los botones, posteriormente siguen las listbox, perdón. Como vemos, se pone la palabra reservada listbox y después la ventana donde se va a asociar. El primer parámetro row, columna, para ver en qué ubicación vamos a tener los listbox, y así es como funciona, como les estoy escribiendo este código. Ahora lo que voy a hacer va a ser ejecutar nuestro código para que ahora se vea como se ve gráficamente. Vamos a darnos cuenta
que es exactamente lo mismo. Bueno, ahora procederemos a correr nuestro programa y vamos a ver que como ya les dije, que va a ser exactamente lo mismo, nada más que ahora gráficamente lo vamos a ver y vamos a utilizar los botones, los textbox, las listbox y los labels, pero va a ser exactamente lo mismo. Vamos a ingresar los mismos datos de nuestro problema, que en este caso la probabilidad sería de 0.15, las veces serían 8, el número de casos de probabilidad en 3 ventas sería del 0 hasta el 3. Y bueno, aquí nos va a calcular nuestras probabilidades, que tiene 0.083% de que se realice la venta, que se realicen 3 ventas, el 0.237 de que se realicen 2 ventas y el 0.384 de que se realice una venta. Y así nos vamos. Ahora vamos a correrlo y ver el contrario, de qué probabilidad hay de que no se logre ninguna venta. Pues bueno, agregamos lo mismo, que es 0.15, después 8, que es el número de visitas, después 0, ahora, y aquí tenemos nuestras probabilidades de que no se realice ninguna venta, y aquí las tenemos. Bueno, como les dije, vendría siendo exactamente lo mismo, nomás que ahora se los estoy mostrando gráficamente. Y en el siguiente video, en el siguiente código, es también lo mismo. Pero la diferencia en el que viene a este es de que en este estoy utilizando listas y gráficos. Y en el que viene voy a utilizar diccionarios y gráficos. Bueno, ya tenemos aquí nuestro siguiente código, que es también distribución binomial, diccionarios, pero también gráficos. O sea que vamos a mezclar lo que ya les expliqué de diccionarios, pero ahora con gráficos. Bueno, en este código es casi lo mismo que los 3 anteriores. Nada más que en este, aparte de todo lo explicado sobre listas, diccionario, este utiliza etiquetas, textbox, listbox para la ventana, para mostrar la ventana más visual, con botones y todo. Bueno, como ya les he estado diciendo, aquí en estos casos pues tenemos que declarar las variables. Posteriormente se le da el valor a la variable para seguir con la comparación. Bueno, en general es totalmente igual porque es el mismo código, nada más que ahora le estamos agregando lo que son los gráficos. Ya sabemos que después de esto sigue el for, para que en caso de que no se cumpla esta condición, este realice las operaciones matemáticas correspondientes. En el siguiente igual declaramos con el def la función potencia, y como ya les había comentado, si el exponente es 0, el resultado que siempre nos va a dar va a ser 1. De lo contrario, procede a ejecutar este bucle mientras se cumple esta condición. En esta procedemos a declarar lo que es distribución, para luego crear aquí, como en el anterior, el segundo que vimos, 2 directorios. Y como estamos viendo, estos directorios están vacíos. Le estamos dando valor a la variable L, así como declarar estas variables también, ¿verdad? Y de qué tipo son. Se sigue con el bucle, que se estará ejecutando mientras se realice, mientras se estén cumpliendo las condiciones aquí escritas, para después recorrer los for, los elementos de las claves, y proceder con las comparaciones. Y así después darles valor a las variables auxiliar 1, aux 2. Ahora procedemos con las etiquetas, que vienen siendo que esto es lo que nos hace ver gráfico nuestro programa, ya al momento de correrlo. La variable var1, que va a ser igual a string var, esto, como ya lo habíamos dicho, nos está creando la estructura básica de la etiqueta, que después tendremos que ir rellenando este paréntesis. Estos son los que tenemos que ir llenando. Primero tendremos que indicar a dónde pertenece el label, el indicador, el identificador de la ventana, que en nuestro caso viene siendo el root. Separado por coma, escribimos esto, en donde seguida del signo incluiremos el texto que deseamos que incluya la etiqueta y la altura.
Después procedemos a darle la posición a nuestra etiqueta, como ya lo había explicado, con el row, que es igual a como fila, que viene siendo la fila, y la columna. Y esto es lo que nos ayuda a posicionar nuestra etiqueta. Y así le seguimos con todas las demás. Es exactamente lo mismo. En el siguiente, que viene siendo el text box, también, como ya les había comentado, ¿verdad? Que las cajas de texto suelen ser la forma de entrada de datos pues más básicas cuando se trata con interfaces gráficas. Con Kinter utilizamos la función entry. Los parámetros con entry, que viene siendo root, la variable root es la instancia recibida de llamar a la función tk, y el valor que lleva es una variable que es de instancia string var, la cual tendrá el valor de lo escrito en la caja de texto. En la siguiente línea, .grid, nos va a indicar, vamos a indicar más bien en qué fila y en qué columna vamos a ubicar nuestro textbox. En los listbox se pone la palabra reservada listbox y después la ventana asociativa, que viene siendo root, y la ubicación en donde va a venir estando los lists. Bueno, como nos pudimos dar cuenta, es exactamente lo mismo, es el mismo código que he estado explicando, nada más que es diferente en cuestión a que este es diccionario pero con gráficos, ¿verdad? Ahorita nos vamos a dar cuenta que es lo mismo, porque vamos a volver a correr el programa y a aplicar el mismo problema, para que vean que nos va a dar los mismos datos. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Vamos a poner que la probabilidad que era de .15, el número de visitas del vendedor van a ser 8. Bueno, recordemos que la pregunta fue que qué probabilidad hay de que logre 3 ventas. Bueno, vamos a poner desde 0 hasta 3, que serían el número de ventas. Ahora vamos a ponerle calcular, y aquí nos dice ¿qué probabilidad tenemos de lograr 3 ventas? Pues tenemos el 0.083%, de lograr 2 ventas el 0.237%, y así sucesivamente. Como pudimos ver, pues es exactamente lo mismo, nada más que aquí estamos utilizando gráficos, diccionarios. En el anterior utilizamos gráficos con listas, y en los anteriores solo listas y solo diccionarios. Pero a fin de cuentas todo nos lleva a una misma respuesta. El programa hace exactamente lo mismo, nada más que utilizando listas, utilizando gráficos y utilizando diccionarios. Bueno, ahora, y lo más importante, va a ser que voy a explicar brevemente la diferencia que existe entre listas, diccionarios y gráficos. Aquí, como ya les había comentado, de hablarles sobre la diferencia en que hay entre las listas y los diccionarios y gráficos. Bueno, primeramente, tanto las listas como los diccionarios son una forma de almacenar varios datos, diferentes tipos de datos, que son cadenas de texto, enteros, flotantes, booleanos, en una misma variable. Las listas son un tipo de colección ordenada y se asemejan mucho o son equivalentes a otros lenguajes que se conocen como vector. En Python, estas listas pueden contener enteros, booleanos, cadenas de texto, flotante o inclusive listas. A diferencia de las listas, los diccionarios no cuentan con un orden específico, siendo el intérprete de Python el encargado de decidir el orden de almacenamiento. Mas, sin embargo, un diccionario es iterable, mutable y representa una colección de objetos que puede ser de distintos tipos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en las listas, para poder acceder a uno de nuestros elementos, utilizamos índices. ¿Cómo es eso? Como vemos en este ejemplo, B es igual, abrimos los corchetes, a 4, una expresión booleana true, un 2, una cadena de texto, acá otro 2 y un 10. Esta es una lista dentro de otra lista, una lista dentro de otra lista. Si yo quisiera acceder, o más bien que mi programa me imprimiera alguno de esos índices, pues los tomaría así. Voy a crear, se crea aquí una variable
que viene siendo esta, B2, es mi variable que voy a tener. Esta va a ser igual a B, que es esta. Y entre corchetes voy a poner el índice al cual quiero accesar. Y obviamente imprimir B2, ¿verdad? Que me va a imprimir. Todos nuestros elementos cuentan con un índice, todos. Este índice comienza a partir del 0. O sea, el número 4, que es este, tendría el índice 0, ya que es el primer elemento de nuestra lista. La expresión booleana sería el elemento número 2, pero con un índice 1. Y así sucesivamente. Si yo quisiera mostrar la expresión booleana, que digas tú que yo quiero mostrar la expresión booleana que viene siendo esta, haría esta operación, que sería B2 es igual a B1. ¿Por qué 1? Porque aquí por medio de la B estoy accediendo a mi lista, pero le estoy indicando al programa que quiero que acceda al índice 1. Y como ya habíamos dicho que el índice empieza del 0, que sería el 0, índice 1, índice 2, entonces yo voy a acceder al índice 1, imprimir B2, y por consecuente me va a imprimir la expresión true. Ahora, ¿cómo acceder a una lista dentro de otra lista? En el ejemplo es la misma expresión. Si quiero acceder al elemento 1 con un índice 3, aquí sería así, B2, como ya les dije, para acceder a una lista dentro de otra lista, mi ejemplo sería este. Bueno, quedaría B2, que sería mi variable, sería igual a B3, que sería mi índice 3, pero con elemento, sería el índice 3 del índice. ¿Por qué 3? Porque estaríamos contando desde el 0 hasta el 3, se puede decir, que sería 1, 0, 1, 2. Este es mi elemento 3 del índice 1. Del índice 0, perdón. Porque este sería mi elemento 3, 0, 1, 2, 3. Mi elemento 3, índice 0. Ahora bien, es importante saber que con los diccionarios no pasa lo mismo, como aquí. Los diccionarios se declara una variable, que es esta, podríamos decir. Y entre corchetes, tomemos nota que los corchetes que van en diccionario y los corchetes que van en lista son diferentes. Estos son como paréntesis y en estos son entre corchete cada uno de los elementos. Pero estos elementos ya no van a tener un índice como las listas, sino una clave. ¿A qué me refiero con una clave? Bueno, pues en el ejemplo puse entre comillas clave 1, 2 puntos, y el valor que quiero asignarle a esta clave, que sería este. Este es el valor que yo le asigno a esta clave. Debido a esta estructura de una clave y un elemento que se asocia a esa clave, también se le conoce como matrices asociativas. Es muy importante saber que los diccionarios no tienen índices. Es decir, para leer un elemento de mi diccionario, debo de hacer uso de la clave. ¿Cómo? De la siguiente forma. Supongamos que yo quiero imprimir el valor numérico que yo tengo como clave. Entonces yo voy a poner un print m, y en vez de poner índice 1, que en este caso correspondería si tuviéramos listas, yo voy a poner entre comillas simples mi clave 1, que sería así. Y al ejecutarlo nos imprime solamente el valor numérico, que sería este. Obviamente que como tenemos la posibilidad de poner cualquier clave, incluso un entero si queremos, yo puedo poner ahí un 5, que sería imprimir mi variable, pero con mi clave 5, imprimir mi clave 5, y al ejecutarlo sigue funcionando de la misma forma. Entonces, es aquí como diferenciamos los diccionarios de las listas. Eso es lo que los hace diferentes. Ahora bien, si quisiéramos saber la diferencia que hay, que existe
entre listas, diccionarios, pero ahora con gráficos, bueno, la sintaxis que vimos sobre listas y diccionarios es totalmente igual, solo que en los gráficos, además de todo esto, utilizamos label, textbox, botones, listbox, etc. Ya que cuando ejecutamos el programa es más interactivo, pues tenemos que estar utilizando botones, cuadros de texto y pues está más bonito, como dice, más bonito gráficamente, porque ya accedemos a lo que es una pantallita donde podemos agregar e ingresar nuestros datos, y no es tan simple como en las puras listas o diccionarios, ya que nomás ahí te pide los puros datos directamente y ya los vas a agregar. Bueno, hasta aquí ha sido todo, espero que haya sido de su ayuda, y a continuación seguiré con otro programitas.